Después de la muerte física, nuestra existencia, nuestra auténtica identidad, la que nos hace únicos y exclusivos, esta supraconciencia que es eterna, persiste en otra dimensión energética. Y finalmente, hemos de aceptar que existe una conciencia no local que persiste a pesar de la muerte física. A lo largo de mi vida profesional, he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas. Aplicando las medidas de reanimación cardiorrespiratorias, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, ventilación mecánica asistida con oxígeno al 100% y la aplicación del DEL, desfibrilador, descargas con el desfibrilador, de los pacientes que hemos conseguido recuperar, es decir, devolver a la vida, algunos de ellos nos han manifestado una serie de vivencias y experiencias que definimos como experiencias cercanas a la muerte. Coinciden exactamente con el intervalo de tiempo en el que están clínicamente muertos. A mí me llamó mucho la atención, ya que las investigaciones demuestran que los pacientes con muerte clínica no tienen actividad cerebral, demostrados incluso a través del electroencefalograma. Investigué en profundidad las ECM y llegué a las siguientes conclusiones. En primer lugar, son unas vivencias muy frecuentes. Son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. En segundo lugar, hay descripciones a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, Platón, en la República, describe el caso de un soldado armenio llamado que en un combate fue gravemente herido, consideraron que estaba muerto, al final se recuperó y describe una experiencia cercana a la muerte típica y clásica. Otro aspecto que me llamó la atención es el interés a nivel mundial que existe en el estudio, en la investigación de las ECM. Son numerosos los hospitales y centros universitarios que están investigando este fenómeno. Y las características de las ECM son las siguientes. En primer lugar, tienen una estructuración lógica. En segundo lugar, se repiten los fenómenos en los distintos pacientes. Hay una serie de ítems que se van repitiendo en las distintas ECMs. Es decir, las diferencias son más de matiz que no conceptual en las ECM de un paciente con otro. En tercer lugar, los pacientes se acuerdan durante toda su vida de la ECM. Incluso cuanto más tiempo pasa, más presentes están en su mente. Y finalmente condicionan un gran impacto en su concepción existencial, hasta el punto que provoca un cambio profundo en su dinámica vital, en su rol vital. La formación mía como médico, que es la que yo imparto a mis estudiantes de medicina y a los residentes de mi servicio, pues se fundamenta en el método científico cartesiano y newtoniano. El método científico, que se fundamenta en una ontología materialista, en un monismo material, considera estructuralmente el ser humano formado por cuerpo, que es materia, y mente con todas las funciones mentales, que no tienen una base, un sustrato material, son funciones anímicas, como la conciencia, la memoria, pensamientos, recuerdos, sentimientos, emociones. Todos estos fenómenos anímicos, el método científico los define como epifenómenos, es decir, que son consecuencia de la actividad metabólica de las células cerebrales, las neuronas. Con esta visión materialista, el propio Descartes, uno de los padres del método científico, definió la vida con una frase que ha pasado a la historia: pienso, luego existo. Pero inmediatamente nosotros podemos deducir de esta frase, aplicando la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, la muerte supone la desestructuración de nuestro cuerpo y la muerte celular. Entonces el paciente deja de pensar y por lo tanto deja de existir. Según el método científico, podemos asegurar que la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Entonces yo me continuaba preguntando, ¿y cómo puede ser
que un paciente que clínicamente está muerto, que no tiene actividad mental ni cardíaca, ¿cómo puede ser que manifieste esta serie de experiencias cercanas a la muerte? Consulté este fenómeno, que yo no tenía con mi formación, honestamente no tenía explicación en cuanto a su fisiopatología, es decir, a su mecanismo íntimo de producción. Consulté con otros expertos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos y neuroradiólogos. Al comentarles este fenómeno, todos ellos me contestaron que se trataba de alucinaciones, es decir, manifestaciones provocadas por las propias neuronas alteradas a consecuencia de la falta de irrigación cerebral a la cual ellas son tremendamente sensibles. Pero entonces, comparando las alucinaciones con las experiencias cercanas a la muerte, pudimos comprobar, en primer lugar, que los desencadenantes de las alucinaciones no son los mismos que las ECM. En segundo lugar, las ECM tienen una estructuración lógica, mientras que las alucinaciones son totalmente absurdas. En tercer lugar, vimos que las ECM se repiten una serie de ítems en todos los pacientes. En cambio, las alucinaciones son totalmente distintas, no tiene ninguna relación la alucinación de un paciente con la de otro. También podemos recordar que las ECM, el paciente se acuerda toda su vida, incluso cuanto más tiempo pasa, más presentes están en su mente. La alucinación no solo se olvidan totalmente de las alucinaciones los pacientes, sino que les da vergüenza y no quieren ni siquiera hablar con ellas. Por lo tanto, el último aspecto, que es que las ECM condicionan un impacto psicológico, especialmente en la concepción existencial, muy profundo, esto no se presenta en absoluto en las alucinaciones. Es evidente que tanto los desencadenantes como la clínica de las alucinaciones es totalmente distinta de las ECM. También el neuroradiólogo nos apuntaba que, practicando resonancias magnéticas funcionales en los pacientes que habían tenido una ECM, manifestaban, al comentar un objeto que habían visto durante la ECM, se activaba el lóbulo occipital, lo cual quiere decir que había condicionado memoria por la acción de las neuronas espejo. Esto quiere decir que el paciente realmente vio este objeto. Ellos mismos confirmaron: el paciente no miente, lo que está contando y vio en la ECM es cierto. Ante esta situación es evidente que el método científico no nos explica en absoluto la fisiopatología, mecanismo profundo de producción de las experiencias cercanas a la muerte. Recurrí entonces a otra disciplina, la física teórica, la mecánica cuántica, este último concepto introducido por Max Planck, premio Nobel, en 1900 la introdujo y demostró que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Pues bien, hablando con físicos teóricos, me contaron los principios y las leyes fundamentales de la física teórica que después aplicaremos de una manera conceptual, como hemos hecho con el método científico, para explicarnos la estructura del ser humano. La primera ley que me dijeron es que el elemento estructural básico del universo, según la física teórica, no es la materia, sino que es energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales. Ni se crea ni se destruye, se transforma en otros tipos de energía. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencia e intensidad variable. Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de la física teórica que pueden ayudarnos a entender los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte? Como veremos, estos principios, algunos de ellos tienen un gran paralelismo con los fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte. Primer principio, descrito por Louis de Broglie, premio Nobel. Él comprobó que las partículas subatómicas, que es lo que estudia la física teórica, se pueden encontrar en el mismo momento en varios lugares y, por otra parte, a veces se manifiestan como partículas, como materia, y otras veces se manifiestan como ondas, como energía. Este principio se llama superposición de estado. Segundo principio, descrito por Neil Bohr, también premio Nobel, a través del fenómeno Jung, de la doble rendija,
pudo comprobar que una conciencia inteligente, la conciencia del ser humano, es capaz de transformar la energía, la onda de energía, en partícula de materia. Esto se llama colapsar la energía. El ser humano, con su conciencia inteligente y su inteligencia, puede transformar la energía en materia, colapsar la energía. Esto es importante porque elimina totalmente el concepto del determinismo del método científico. Tercer principio, descrito por Heisenberg, también premio Nobel. Intentó calcular la posición y velocidad de los electrones. Le fue imposible. Esto es importante porque introdujo el principio de incertidumbre o indeterminación, que determina que las partículas subatómicas no siguen la ley de causa-efecto, sino que se mueven en un campo de probabilidad. Y el cuarto principio y último, descrito por Rosen, Einstein, Bohm y Bell, premios Nobel, y también por Podolsky, demostraron que una serie de partículas subatómicas, fotones o electrones relacionados, si los separamos y cambiamos una propiedad cuántica, por ejemplo el spin, el cambio que se produce en unos se manifiesta inmediatamente en el mismo momento en los que están a la distancia que queramos, puede ser en las antípodas. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto se llama el principio de entrelazamiento cuántico. Bien, aplicando estos principios de la física teórica a una visión estructural del ser humano, podemos definir al ser humano como cuerpo, que es materia, y esto desde el punto de vista cuántico sería energía de baja frecuencia, energía colapsada a materia. También es importante introducir aquí el concepto de que toda estructura sólida, desde el punto de vista cuántico, está vacía, y esto es consecuencia de la gran distancia que existe entre las partículas subatómicas. Esto nos permite explicar lo que se llama el fenómeno túnel, es decir, el paso con toda facilidad de las partículas subatómicas a través de estructuras sólidas. Esto nos explica perfectamente, hay un gran paralelismo con lo que nos cuentan los pacientes, que es que con toda facilidad durante la experiencia cercana a la muerte tienen la capacidad de atravesar estructuras sólidas. Un paciente que intentó tocarme pasó a través mío, una paciente, o pasar a través de estructuras sólidas como puede ser paredes. En segundo lugar, desde el punto de vista cuántico, el cuerpo humano tiene la actividad mental. Pues bien, todas las funciones mentales, pensamientos, conciencia, recuerdos, memoria, son energía de alta frecuencia que se manifiestan como ondas electromagnéticas que se pueden registrar en el electroencefalograma. Y finalmente, hemos de aceptar que existe una conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro, que continúa fuera del cerebro, que persiste a pesar de la muerte física y que nos explica los fenómenos de la transferencia de información que refieren estos pacientes en la ECM, independiente del espacio y del tiempo, que tiene un gran paralelismo, por ejemplo, con el entrelazamiento cuántico. También nos explican el paso, esta conciencia no local, que nos explica el paso a través de estructuras sólidas, como he comentado, por el fenómeno del túnel, y que esta conciencia no local la definen distintos autores con el nombre de conciencia no local, otros como espíritu, y a mí personalmente me gusta definirla como supraconciencia. Es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal. Recordemos que esta conciencia es una energía sutil y toda energía es ondas electromagnéticas y por lo tanto es información. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, hemos de definir y concluir que el ser humano es cuerpo, energía de baja frecuencia, mente, energía de alta frecuencia, y conciencia no local, que es una energía de altísima frecuencia y que explica estos fenómenos propios de la experiencia cercana a la muerte. Esta conciencia no local o supraconciencia es nuestra auténtica identidad, es la que nos hace únicos y exclusivos, y es holística respecto a la conciencia primera,
a la inteligencia primera, al diseñador inteligente, al principio de todas las religiones. Por lo tanto, en relación al concepto holístico, al término matemático descrito por Mandelbrot de fractal, tiene las propiedades de la conciencia primera, que son la omnipresencia, es eterna, la omnisciencia, lo sabe todo, recordemos la intuición, y finalmente tiene la omnipotencia, recordemos la creatividad. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Después de la muerte física, nuestra existencia, nuestra auténtica identidad, la que nos hace únicos y exclusivos, esta supraconciencia que es eterna, persiste en otra dimensión energética. Esta es una de las conclusiones que podemos sacar en el estudio profundo de las experiencias cercanas a la muerte.